cuando se le canta con el corazón a nuestro Dios. Hermanos, vamos a hacer oración por la palabra que Dios nos tiene preparada para el día de hoy. Cerramos nuestros ojos y nos entregamos con el corazón. Padre, te damos gracias por la palabra que nos tienes preparada para el día de hoy. Ponemos en tus benditas manos la vida de nuestro hermano José Jiménez, el cual tú vas a utilizar para transmitir tu palabra. Toma su mente, su boca, su corazón, para que sea conforme a tu voluntad. Te pido que tu Santo Espíritu nos quite toda distracción para poder rendir tu palabra y nos ayude a ponerla en práctica en nuestro diario vivir. Para gloria y honra de tu bendito nombre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén, amén. Hermanos, vamos a leer todos juntos la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1. Cuando lo tengan, se ponen de pie, por favor. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Amén. Dejo este lugar a mi hermano José Jiménez. Una vez más por la oportunidad y el tiempo de poder estar aquí con ustedes compartiendo. Reciban un saludo de mis hermanos de allá de Maranata para con todos ustedes, que el Señor los bendiga. Y bueno, vamos a ahí leyó nuestro hermano en Efesios 5, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Porque el hijo siempre imita al papá, ¿no? En las redes sociales o en el TikTok y todos estos videos, ¿no? Hay muchos ejemplos de cómo van caminando los papás y los hijos los van siguiendo, ¿no? Con los mismos ademanes. O hacen alguna cosa y los hijos también lo hacen, ¿no? Lo repiten, los imitan. Y también hemos visto, lamentablemente, que hay malas actitudes, ¿no? Hay actitudes negativas que hacen los papás y también los hijos lo hacen. Pero hoy vamos a ver, como hijos amados, ser imitadores de Dios, ¿sí? Imitando a nuestro Padre. Y el mejor ejemplo para imitar o para seguir es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos ahí a la carta de Mateo. Vamos a ver algunos puntos en el cual podemos imitar al Señor Jesús, ser como Él. Carta de Mateo capítulo 11. Versículo 29, y creo que lo mencionaron, ¿no? Estaban en la clase de autoridad y lo mencionaron. Vamos a leerlo todos unidos, hermanos. Mateo, capítulo 11, versículo 29, la palabra del Señor dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y estábamos viendo también, ¿no?, en la clase acerca de la mansedumbre. Y siempre no es como curiosidad, ¿no? Sino que me afirma más, ¿no? Porque otra vez vamos a volver a hablar acerca de la mansedumbre, hermanos. Bueno, creo que pues porque nos es necesaria, ¿no? Sí nos es necesaria. Y si es para
nosotros, ¿no? Todos los que hoy estamos aquí. Sí es para nosotros. Entonces, escuchemos, ¿no? Mansedumbre. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. Y un ejemplo, bueno, vayamos ahí dentro de la palabra, igual, en Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. La palabra del Señor dice así: unidos, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y no escuchamos eso en la mañana, en esa clase? El ejemplo más grande de mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. Porque, recordando, ¿no?, cuando lo toman preso, ¿no?, y empiezan a levantar falsos testimonios contra él, y él calla, no dice nada. Porque al final de cuentas también nos dice acerca de la mansedumbre, que estaba viendo también aquí unas descripciones. Dice que ser manso no significa ser débil. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. No se deja llevar por sus emociones, ni reacciona sin control ante una situación. Más bien, vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre lo que debe hablar o hacer ante un suceso o una persona en específico. Y con respecto a lo de él, y cuando lo toman prisionero, preso, él no decía nada. Le estaban levantando falso testimonio, lo querían matar. Pero el Señor sabía que eso era voluntad del Padre, ¿no? Incluso también hay un momento, ¿no?, cuando lo van a tomar y Pedro saca la espada, ¿no?, y dice: ¿no crees que yo puedo mandar a llamar legiones de ángeles? Bueno, ciertamente, hermanos, nosotros en donde nos movemos, no importa en dónde estemos, siempre van a haber injusticias y van a estar acerca o hacia nosotros. Y también pasa en la casa, hermanos. Y normalmente también estos tipos de situaciones de injusticias es a veces en el trabajo, ¿no? ¿Y creen que también pasa aquí? Sí, hermanos. Sí. Sí pasan situaciones que también a veces son injustas. Y nos dicen, ¿no?, y nosotros callamos. No estoy diciendo que en todas las situaciones callemos, ¿no?, porque si podemos ver pecado o está hablando acerca de pecado, bueno, entonces corregimos con amor. Pero si la situación no es un pecado, porque y es contradictorio a lo mejor, ¿no?, porque ¿qué nos van a decir? Van a decir cosas malas, ¿no? Pero hay cosas en las cuales, bueno, necesitamos callar, ¿no? Porque eso después a la larga va a traer una bendición. Necesitamos ser mansos, no dominarnos por nuestras emociones. Van a haber cosas injustas, hermanos. Sí van a pasar y pasan en todos lados. ¿Qué me dicen en la casa, no? El esposo con la esposa. ¿No pasa? Claro que pasa, ¿no? Pero necesitamos también ser mansos. Podríamos decir, bueno, es que siempre, como varón, ¿no?, las hermanas, las mujeres, pues siempre tienen esos ataques, ¿no? Bueno, no es que tengan esos ataques, ¿no? Sabemos y conocemos ahora que las mujeres son una bomba de emociones, ¿no?, de hormonas. Es su naturaleza. Pero ¿qué tal si las hermanas están pasando una situación no agradable?
Y por esa situación no agradable explotan, ¿no? Esposos, hijos, mamá, papá, todos los que están alrededor, ¿no? Hermanos, varones, esposos, si entendemos, si las amamos, deberíamos de entender también esas situaciones, ¿no? Y deberíamos de ser mansos. ¿Van a ser groseros o groseras, perdón? Sí. También como nosotros lo somos, ¿no? Porque también hay cosas en las cuales los varones también se cargan. Que a veces no es fácil decirlo, ¿no? O cómo decirlo. Y también explotamos, ¿no? Desquitamos. Y también necesitan ser o estar en mansedumbre, ¿no? Y ya después que las situaciones se calmen, bueno, arreglarlo, ¿no? Porque si fuera pecado también necesitamos ser mansos y humildes para corregirlo también. Y entonces estar en paz con nuestros hermanos. Y pues cuanto más en la familia, ¿no? Entonces necesitamos imitar esto de Dios, mansedumbre. Necesitamos imitar esto del Señor Jesús, ser mansos. Otro punto también que sigue diciendo ahí Mateo es acerca de la humildad. Vamos a regresar ahí a Pedro, entonces no lo pierda. Y ahora vayamos a Juan, en el capítulo 13. En el versículo 5. Juan capítulo 13, versículo 5, la palabra del Señor dice así: luego puso agua en un lebrillo, todos, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto es antes de la crucifixión, ¿no? Y si leemos antes también, bueno, esta es una muestra de humildad de cómo el Señor lava los pies de sus discípulos. Si leemos antes, también ahí se encontraba aquel que lo había de traicionar. Mas sin embargo, le lava los pies. Hermanos, ¿nos han traicionado? ¿O han hecho cosas desagradables para con nosotros? En el cual tal vez sí llega a lastimarnos o hacernos un mal. Dices, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Sí, hermanos, también pasa. En todos estos lugares pasa. Y necesitamos ser humildes. Y cuando sabemos también que hay personas a las cuales no les agradamos. En el trabajo, otra vez, este es el lugar donde más refleja todo esto. No les agradamos. Y luego cuando estamos en un área de servicio y que necesitamos servir, pues se vuelve complicado, ¿verdad? Pero necesitamos ser humildes. Humildes. El hijo, se parece al Padre. Necesitamos imitar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Entonces, no importando la situación también en la que estemos viviendo, porque otra vez, si sí hubiera un pecado hacia nosotros, directamente, ya así que lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, lo estoy pasando, también necesitamos tener esa humildad de arreglarlo, de hablarlo, de corregirlo. Y también si lo estamos viendo, ¿no? Tener toda esa humildad de hablarlo, de corregirlo, de exponerlo, para que se arrepienta, ¿no? Necesitamos imitar a nuestro Padre como hijos amados, porque el Padre nos ama y nosotros también lo amamos. Entonces, ¿cómo imitamos al Señor en lo que nos está diciendo Mateo? Bueno, necesitamos aprender a ser humildes
y mansos. Necesitamos aprender esto, hermanos. Otro punto. Está ahí en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Vamos a leer esto igual de manera unida. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13, la palabra del Señor dice así: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportando, ¿no? Y perdonando. Pero dice que antes debemos de vestirnos. Porque cuando leemos este capítulo o versículos anteriores, nos va mostrando cómo era la vieja manera de vivir, cómo antes nos comportábamos, ¿no? O lo que éramos. Más ahora eso ha cambiado, ¿no? Ahora como hijos de Dios e imitando a nuestro Padre, necesitamos vestirnos de esto, ¿no? Recordarlo, porque ya lo tenemos, ¿no? Ya somos. Estamos viendo también en la clase, ¿no? De doctrina básica, ¿no? Ahora somos templo del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, ahora el pecado ya no tiene más dominio sobre nosotros. Sí podemos pecar, ¿no? Y decía en la clase, pero si lo hacemos, hay que regresarnos, ¿no? Reconocer nuestro pecado, pedir perdón, arrepentirnos, ¿no? Es lo que estábamos viendo en la clase. Bueno, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Somos escogidos de Dios? ¿Santos llamados? Y deberíamos también de tener entrañable, ¿qué? Misericordia, benignidad y otra vez, humildad y mansedumbre, soportándoos. Recordaba, ¿no? ¿Dónde está? Mi hermana Rocío una vez me comentaba, a veces algunos son difíciles de amar. Yo no lo entendía, ¿no? Entonces, pues sí es bien fácil dejarse querer, ¿no? Pero cuando estás del otro lado, y otra vez, hermano, necesitamos soportarnos, ¿no? Sí, porque sí van a haber situaciones, sí hay diferencias. Todos pensamos y sentimos diferente, pero somos hijos de un mismo Padre. Y su palabra es la que nos rige. Entonces, toda indiferencia que llegáramos a tener, sí la podemos resolver. Es más, nosotros deberíamos de ser ejemplo de cómo resolver los problemas, ¿no? En la iglesia, en la casa, en el trabajo. Y otra vez, el trabajo es un lugar así que son bien difíciles de soportar. Hay compañeros de trabajo que son difíciles de soportar. No se dejan querer. Y necesitamos aprender esto. En este punto que quiero ver es perdonar, ¿no? Porque sí van a haber situaciones en las cuales, en el trabajo, nos van a hacer, pues sí, perder nuestras casillas, ¿no? Nos van a hacer enojar. Y cuando saben que somos cristianos, todavía más, ¿no? Todavía el ataque es más y más. Y necesitamos ser humildes, y necesitamos ser mansos, y necesitamos perdonar, ¿no? Necesitamos soportarlos. A menos que se cambie de trabajo.
Tal vez pueda darse también la situación, ¿no? Ya no es el lugar, ¿no? Puede ser. O tal vez sea el lugar en donde Dios lo está ahí, nos está moldeando, ¿no? ¿Pasará también aquí en la iglesia? Amén, ¿verdad? Este es el lugar en donde el Señor nos está moldeando, ¿no? Y que van a haber este tipo de situaciones. No podemos ignorarlas, hermanos. Sí van a pasar. Pero si nosotros ahora Dios nos está diciendo y nos está enseñando cómo comportarnos, cómo llevar. ¿Y cuál es la manera, hermanos, de que podemos soportar y perdonar? ¿A quién es nuestro ejemplo o a quién podemos imitar en ese sentido? Aquí dicen, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Podemos perdonar todo, hermanos? Van a haber situaciones difíciles, duras, no las deseamos, ¿verdad? Pero sí pueden pasar en la familia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Sí van a pasar. Si recordamos, como dice aquí, nuestra vieja manera de vivir, y algunos sabemos lo que hicimos. Pero cuando venimos al Señor y le pedimos perdón, lo que veíamos, ¿no? Porque nuestra salvación abarca también hacia el pasado, ¿no? Lo que hice antes. Cuando yo vine al Señor y le pedí perdón y me arrepentí de todos mis pecados, el Señor me perdonó y me salvó. Y cada quien sabe, ¿no? Cada quien sabemos lo que hicimos. Bueno, cuando pase la situación con nuestro prójimo, necesitamos también tener esa misma actitud. Imitar a nuestro Padre, imitar a nuestro Señor en ese ejemplo de también perdonar a los demás. Y a veces somos de bien, ¿cómo es? Mecha corta, cortita mecha. Y a veces porque no nos saludaron, ya, nos indignamos, ¿no? Nos enojamos, nos amargamos. Sí pasa, hermanos. ¿Y por qué no me saludó el hermano? ¿Quién sabe, no? A lo mejor tenía que llegar rápido a un lugar. A lo mejor sí viene enojado, a lo mejor sí está triste. A lo mejor tiene su cabeza en otro lado, ¿no? Pero ya lastimó, ¿no? O ya lastimamos. Y necesitamos imitar a nuestro Padre también en esto, en perdonar. Otra vez, ¿cómo? Como Cristo nos perdonó. Entonces, ¿podemos perdonar todo, hermanos? Sí, ¿verdad? Porque Cristo nos perdonó así también a nosotros. ¿Alguien tiene queja contra alguien? Bueno, si la tiene, perdone. Perdonemos. Perdonemos. Vamos a regresar a Primera de Pedro, capítulo 2. Ahora, en los versículos 19 y 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 21. De manera unida, la palabra del Señor dice así: porque esto merece aprobación si alguna a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis?
Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice que, bueno, si alguno está padeciendo injustamente, pues a veces es por su pecado, ¿no? Y dice que por eso, si recibimos castigo, ¿no? O lo que hizo nuestro pecado, bueno, ¿qué de bueno tiene eso, no? Entonces le enseñas, dice, pero si hacéis lo bueno y haciendo eso sufrís, necesitamos soportarlo, ¿no? O sufrimos y lo soportamos, bueno, esto es aprobado delante de Dios. ¿Quién no ha hecho cosas para los demás? Haciendo lo bueno y no hay agradecimiento, hermano. ¿No? Yo no te lo pedí, ¿no? ¿Han escuchado eso? O para un bien común, o para todos, y no lo valoran, ¿no? O no lo valoramos. Bueno, si estamos viviendo así, necesitamos gozarnos, hermanos, porque ¿qué creen? Para esto fuimos llamados. ¿Quién es nuestro ejemplo en eso? Cristo. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas, para imitar a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Padre. Necesitamos también tener ese compromiso y también entenderlo, hermanos. Siempre van a haber estas situaciones de que alguien nace de buen corazón para el beneficio de los demás y nadie lo ve o nadie lo va a valorar. Pero para esto fuimos llamados. Necesitamos gozarnos, porque al final, sí es cierto, también lo hacemos por quien vemos, ¿no? Y para un beneficio, pero al final también lo hacemos para nuestro Padre, ¿no? Para agradar a nuestro Padre, porque nuestro Padre lo hace con nosotros, ¿no? Y para con los que también vemos. Y entonces, como vemos que lo hace el Padre, pues también nosotros lo hacemos, porque somos sus hijos. Todos los hijos imitan a sus padres. Y por eso necesitamos también ser un buen ejemplo, ¿no? Porque aunque lo queramos, hermanos, o no lo queramos, todos, desde el más chiquito hasta el más grandote, y desde el más joven hasta el más anciano, es un ejemplo. Todos. ¿Qué tipo de ejemplo somos? ¿Un buen ejemplo o un mal ejemplo? Y regresando ahí a Juan otra vez, en el capítulo 13, versículos 13 al 15. Todos, hermanos. Juan capítulo 13, versículos 13 al 15, la palabra del Señor dice así: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo de servicio, ¿no? Seguimos ahí con lo que vimos acerca de cómo el Señor Jesús lava, ¿no? Lava sus pies a sus discípulos, ¿no?
Dice el Señor, yo soy maestro y Señor. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? Algunos somos padres de familia. Algunos son jefes en sus trabajos. Bueno, también nos metemos ahí. Hacemos las cosas. Metemos mano. ¿O qué hagan los demás? Bueno, dice que así es en el mundo, sí es cierto, ¿no? Los que están en autoridad, bueno, les sirven, ¿no? Pero dice el Señor, yo he venido para servir. Nosotros también debemos de tener esa actitud de servicio, hermano. Nadie hay más aquí, ¿no? Tenemos autoridades, no estoy diciendo que no las respetemos, ¿no? Pero todos tenemos esa oportunidad, ¿no? De servir, de poder hacerlo. Les comentaba también allá a mis hermanos, ¿no? ¿Quién ha estado aquí cuando las sillas no están? Pues todos, ¿no? Bueno, y cuando llegamos, ¿cómo están? Pues alguien las puso, ¿no? Solitas no se pusieron. ¿O sí? ¿Y cuántos somos, hermanos? Bueno, ¿hay alguien nuevo aquí? ¿Hay alguien nuevo? ¿Nos está visitando alguien? ¿No, verdad? Todos tenemos la oportunidad, ¿verdad? De tal vez quitar la silla y al menos poner la mía, ¿no? Ya. ¿Para qué lo hacen 1 o 2 o 3? Cuando lo podemos hacer 40, ¿no? Sería menos cansado, ¿no? Menos trabajo. ¿O no, hermanas? Pero pues que lo hagan los demás, ¿no? Total, el hermano o la hermana siempre llega temprano y le gusta hacerlo. Sí, es cierto. Le gusta hacerlo, ¿no? Porque ella sirve o él sirve, ¿no? ¿Y a nosotros no nos gusta? Qué de glorioso tiene poner sillas, ¿no? Hermanos, necesitamos aprender, imitar a nuestro Señor, imitar a nuestro Dios. Él es el mejor ejemplo, porque está diciendo, Maestro y Señor, y he lavado sus pies. Así también, ¿qué? Vosotros hacedlo. Desde una palabra, sí es cierto, hasta físicamente hacerlo, ¿no? ¿No es más fácil? ¿No es aligerarnos el trabajo? Porque a veces sí es cierto, también uno se carga, ¿no? Y si ya se cargaron, hermanos, ya se perdió de vista, ¿no? Porque también dentro de esto sigue diciendo, nos dice una advertencia, está ahí del 16 al 19. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. El Señor aquí nos está diciendo, ¿no? Y está hablando de alguien, ¿no? Que ya, lo que les dije, ya lavó sus pies, ¿no? Y aún así sabe que lo va a traicionar. Hermanos, van a haber situaciones. Esto no es para todos, es cierto. Esto no es para todos. Y necesitamos saberlo antes de que pase. El Señor lo está advirtiendo. Y podemos estar en una posición, ¿no? O en una postura. Pero ese es el día que hizo el Señor. Reconocer, sí es cierto, ¿no?
Hermanos, también llegábamos tarde, ¿no? Mi familia y yo, y vivíamos cerca. Y siempre pasa, bueno, porque también cuando iba en la escuela, ¿no? Era uno de los que vivían cerca. Todos mis demás compañeros tomaban transporte público. Y este compañero y yo, o él entraba al último o yo, ¿no? Y también cuando vivíamos allá, ¿no? Cerca, éramos de los últimos. A todos nos pasa, hermanos. Es que vamos a llegar a escuchar palabra, ¿no? Que eso es lo más importante. Sí, sí es cierto. Pero también servir. ¿Como quién, hermanos? No es como el pastor solamente, ¿no? Porque también el pastor aquí está, ¿no? No es como los hermanos que llegan temprano, porque también ahí están. Es como lo hace mi Dios, es como lo hace mi Señor, es como lo hace mi Padre. Mi Padre sirve, mi Señor sirve. ¿O alguien es más? No, ¿verdad? Por eso necesitamos aprender a ser mansos y humildes. Necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos ese ejemplo. Necesitamos entender que para esto fuimos llamados. Para servir. Para agradar a nuestro Señor. Para imitarlo. Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo, hermanos? Como hijos amados. Si somos amados. ¿O hay alguien aquí que no haya recibido la bondad, misericordia y amor del Señor? Entonces sí somos amados, ¿no? Sí es para nosotros entonces. Y necesitamos considerar lo que dice ahí Primera de Juan en su capítulo 3, la primera carta de Juan en su capítulo 3. Versículos 14 al 16. Esto es bien importante, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 16, de manera unida. La palabra del Señor dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Imitando a nuestro Padre, imitando a nuestro Señor. Él puso su vida por nosotros. ¿Por qué, hermanos? Por amor. Así también nosotros, imitando a nuestro Dios, a nuestro Padre y a nuestro Señor, podemos poner la vida por nuestros hermanos. Si decimos que los amamos o que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, y eso nos pone en un lugar de ser un homicida. El que aborrece a su hermano no va a estar con Dios. Por eso necesitamos considerar esto, necesitamos imitar a nuestro Padre y ser como Él. Él se entregó por amor, nosotros también lo podemos hacer. Él sirve, nosotros también podemos servir. Lo mataron y los perdonó. También nosotros podemos perdonar, porque Él nos perdonó. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, bueno, gracias una vez más por este tiempo y por la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Te rogamos, Padre, que en el nombre de Jesús seas tú provocándonos a cada uno de nosotros
a imitarte, a ser como tú. A que, Padre, nos enseñes y nos muestres también cuál es nuestra condición delante de ti. Que podamos acercarnos a ti en humildad, en mansedumbre, en sinceridad. Y que tú puedas quitar esos malos deseos, esas emociones, esa amargura que hay en nuestro corazón a causa de un hermano, de un familiar, de un pariente, de un amigo, de un vecino, un conocido, un compañero de trabajo, un compañero de escuela. Alguien que se atravesó en mi camino, en nuestros caminos, y nos enojamos. Incluso tal vez hasta los maldecimos. O les hacemos mal. O los ignoramos. Perdónanos, mi Dios. Y ayúdanos. Límpianos. Que podamos reconocer que estamos mal delante de ti. Que podamos perdonar. Que podamos pedir perdón. Para agradarte. Para ser como tú, mi Dios. Y para que esto también sea un reflejo para los que están a nuestro alrededor. Que sí también puedan expresar, yo quiero ser como tú. Porque te estamos reflejando a ti, Padre. Porque tú nos has cambiado, nos has transformado, nos has dado ese entendimiento. Y hoy podemos venir así delante de ti, agradecidos. Que nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro pensar, todo lo que somos, mi Dios, hable bien de ti. Que te podamos exaltar, que podamos dar gloria a tu nombre por todo lo que hacemos y en donde estamos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Y sé tú provocándonos y llevándonos a más y a más. Gracias, mi Dios, una vez más. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.